Evangelio según San Marcos. Capítulo 16. Resurrección del Señor, que aparece a la Magdalena, y después a sus discípulos. Versos del 1 al 13. Los envía a predicar, y a bautizar por todo el mundo, señalando los prodigios que harían aquellos que creyesen en él. Versos 14 al 18. Su ascensión gloriosa a los cielos. Versos 19 y 20. 1. Y cuando pasó el sábado, María Magdalena, y María madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. 2. Y el primer día de la semana, salieron muy de mañana, y llegaron al sepulcro salido ya el sol. 3. Y decían entre sí: ¿Quién nos quitará la losa de la boca del sepulcro? 4. Mas repararon y vieron vuelta la losa, que era muy grande. 5. Y entrando en el sepulcro vieron un mancebo sentado al lado derecho cubierto de una ropa blanca, y se pasmaron. 6. Él les dice: No os asustéis. Vosotras buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Mas no está aquí, porque resucitó. Ved el lugar en donde le pusieron. 7. Mas id, y decid a sus discípulos, y a Pedro, que va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. 8. Ellas salieron del sepulcro, y se fueron huyendo, llenas de espanto y temblando. Y a nadie dijeron nada, porque estaban poseídas de miedo. 9. Mas habiendo resucitado Jesús por la mañana, en el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había lanzado 7 demonios. 10. Ella fuelo a decir a los que habían estado con él, que estaban afligidos, y llorando. 11. Y ellos cuando oyeron que estaba vivo, y que ella le había visto, no se lo creyeron. 12. Mas después de esto mostróse en otra forma a 2 de ellos, que iban a una aldea. 13. Y estos fueron a decirlo a los otros, y no los creyeron. 14. De nuevo estando comiendo los 11 se les apareció, y afeóles su incredulidad y dureza de corazón, por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. 15. Y díjoles: Id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. 16. El que creyere, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. 17. Y estas señales seguirán a los que creyeren: lanzarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas. 18. Quitarán serpientes, y si bebieren alguna cosa mortífera, no les dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos, y sanarán. 19. Y el Señor Jesús después que les habló, subióse al cielo, y está sentado a la diestra de Dios. 20. Y ellos salieron, y predicaron en todas partes, obrando el Señor con ellos, y confirmando su doctrina con los milagros, que la acompañaban. Comentarios. 1. Y cuando pasó el sábado, María Magdalena, y María madre de Santiago y Salomé, compraron aromas, 1, para ir a embalsamar a Jesús. 1. Estas santas mujeres fueron entonces al sepulcro de Jesucristo con los ungüentos o aromas que habían comprado el día de la preparación o el viernes, como dice San Lucas 23, 56 y 24, 1. Porque los historiadores ordinariamente por abreviar suelen juntar 2 cosas como ejecutadas al mismo tiempo, aunque la una lo haya sido mucho antes. También pudieron comprar los ungüentos después de puesto el sol en la misma tarde del sábado, cuya festividad se concluía con el poner del sol, y luego entraba el primer día de la semana siguiente. 5. Y entrando en el sepulcro, 1, vieron un mancebo sentado al lado derecho cubierto de una ropa blanca, y se pasmaron. 1. Este santo sepulcro era doble. La parte interior de él fue en donde depositaron el cuerpo del Hijo de Dios, y la que José había cerrado con una grande piedra. Y así el ángel del Señor estaba sentado fuera sobre esta piedra,
después de haberla quitado de la entrada del sepulcro interior. Y por esto dijo a estas santas mujeres. Mateo 28, 2. Venid, ved el lugar en que el Señor fue puesto. Esto es, acercaos a ver en el sepulcro interior, y veréis que ya no está allí. San Agustín, Concordancia de los Evangelistas, libro 3, capítulo 24, número 67. 7. Mas id, y decid a sus discípulos, y a Pedro. 1. La particular mención que hizo aquí el Señor de San Pedro nos da a entender claramente, que no solo no le tenía olvidado, aunque le había negado 3 veces, sino que le distinguía entre todos, para consolarle en la grande pena y amargura de corazón que sentía, por haber negado tan cobardemente a su divino Maestro. Y así la conjunción et equivale aquí a maxime, o potissimum. Qué aliento y qué consuelo para los pecadores que de veras buscan y se convierten a su Señor. 8. Ellas salieron del sepulcro, y se fueron huyendo, llenas de espanto y temblando, y a nadie dijeron nada uno, porque estaban poseídas de miedo. 1. De los que encontraron por el camino. Sino que corrieron a dar aviso a los discípulos de lo que habían visto. Mateo 28, 8. 9. Mas habiendo resucitado Jesús 1, por la mañana. 1. El texto griego tiene expreso el Jesús. En el primer día de la semana. 2. Esto es, el día que entre nosotros, por eso se llama domingo. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había lanzado 7 demonios. 3. San Ambrosio de Salom, capítulo 5, y otros intérpretes lo explican y entienden literalmente. Esto es, que efectivamente había sido poseída de 7 demonios que el Señor echó de su cuerpo. Algunos antiguos lo explican en sentido espiritual, entendiendo por estos demonios todos los vicios, y principalmente los 7 capitales que la dominaban. Pero esta explicación no conviene con lo que dice San Lucas 8, 2. Se puede decir que esta posesión que los demonios tenían de su cuerpo, era figura de la tiranía con que dominaban en su alma. El Señor distinguió particularísimamente a la Magdalena. Parece que se empeñaba en hacerlo con los que alumbrados de su gracia le buscaban y se convertían. 10. Ella fuelo a decir a los que habían estado con él, que estaban afligidos, y llorando. 1. Manuscrito. Que estaban llorando, y llaniendo. 12. Mas después de esto mostróse en otra forma a 2 de ellos, que iban a una aldea. 1. Al castillo de Emaús. 14. De nuevo, uno estando comiendo los 11 se les apareció. 1. El texto griego. Histeron, posteriormente o de nuevo, y después de las apariciones que deja referidas. Algunos intérpretes la toman por la última aparición del Señor en el día de la ascensión. Y afeóles su incredulidad. 2. Y dureza de corazón, por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. 2. Manuscrito. La descreencia de ellos porque non croyeran a aquellos que él vieran ser resucitado. 15. Y díjoles, id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. 1. A todos los hombres. Porque el hombre se llama por excelencia criatura de Dios, por ser una de las principales obras de la creación. A todos los hombres, sin excepción de personas, de judíos, gentiles, bárbaros, idólatras. Por todo el mundo. Lo que entonces ejecutaron por sí mismos, y ahora hacen por sus sucesores. El Hijo de Dios no solamente en esta ocasión, sino en diversas, Mateo 28, 16, les advirtió lo que tocaba a este punto esencial de su ministerio. 16. El que creyere, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. 1. Manuscrito. Será dañado. Esta fe debe entenderse, como lo explica Santiago capítulo 2, versículos 17, 19, 20 y 21. Diciendo, que la fe sin obras es muerta en sí misma. Dice también, que los que creen que hay un Dios, hacen bien, mas que los demonios lo creen también, y tiemblan creyéndolo.
Véase San Pablo, Gálatas capítulo 1 versos 11 y 12. 18. Quitarán serpientes. 1. Y si bebieren alguna cosa mortífera, no les dañará, pondrán las manos sobre los enfermos, y sanarán. 1. Manuscrito. Etoldrán las sierpes. En el texto griego, arusi, y en la Vulgata tollent, significa, o que las tomarán en la mano, y manosearán sin recibir daño, o que las harían morir para que no dañasen a los hombres. En castellano no hay palabra que abrace estos dos sentidos. Todos estos milagros de que aquí habla San Marcos, se vieron con mayor frecuencia en los primeros siglos de la Iglesia, como que eran más necesarios para establecer la fe, y para confirmar la verdad de lo que predicaban. 19. Y el Señor Jesús después que les habló. 1. Después que les habló y dijo cuánto tuvo por conveniente por espacio de 40 días para el establecimiento del reino de Dios, Hechos 1, 3, en cuyo tiempo les instruyó de todo lo que debían practicar en la fundación y gobierno de la Iglesia. Subióse al cielo. 2. Subióse al cielo en cuanto hombre, o según la naturaleza humana, de cuya expresión usan los apóstoles. Hechos, capítulo 1, versos 2, 11 y 12. Para denotar este admirable misterio de la ascensión del Señor a los cielos. El evangelista San Lucas 9, 51. Lo expresó con la palabra, analepsis o recibimiento en los cielos. Que era el fin dichoso de la venida del Hijo de Dios al mundo, descendiendo hasta hacerse hombre, para levantar al hombre, y abrirle las puertas del cielo que tenía cerradas. 20. Y ellos salieron. 1. Después de la venida del Espíritu Santo salieron los apóstoles de Jerusalén, de donde debía salir el cetro del Mesías, como estaba profetizado por Isaías 2, 3 y conforme lo había mandado el Señor a los apóstoles. San Lucas 24, 47. Y predicaron en todas partes, obrando el Señor con ellos. 2. Obrando el Señor con ellos y con los oyentes, que es lo mismo que dice San Pablo. En 1 Corintios 3, 6. Que ellos plantaban y regaban, mas Dios era el que daba el aumento, poniendo palabras de persuasión en la boca de sus ministros, disponiendo con su gracia los corazones de sus oyentes, y confirmando con obras prodigiosas y extraordinarias la verdad de su doctrina. Y confirmando su doctrina con los milagros, que la acompañaban. 3. Con los milagros que la acompañaban. El intérprete Ciro dice, con los milagros que hacían, y añade, acaba el santo evangelio de la predicación de San Marcos, el cual predicó y habló en latín en Roma, lo que confirma que el santo evangelista predicó en esta capital como compañero e intérprete de San Pedro. San Jerónimo en su carta a Edivia, tomo 4, página 172 dudó de la legitimidad de los versículos de este capítulo de San Marcos, desde el 6 hasta el fin, apoyado en algunos códices y escritores griegos. Pero después que San Agustín examinó y resolvió la controversia, libro 3, de Concordancias de los Evangelistas, tomo 3, página 138, todos los católicos por unánime consentimiento de las iglesias reconocen la legitimidad de todo el capítulo conforme se lee en las Biblias, y lo reciben como auténtico.